gracias por verles a ustedes. Creo que Dios ha sido bueno, de otra manera no podríamos habernos visto hoy. Solamente ha sido motivo de su gracia que podemos hoy día estar juntos y disfrutar de este culto de oración que Dios nos permite. Como bien mencionaba nuestro hermano Cristóbal, el foco que tenemos de este culto de oración es la soberanía de Dios. La verdad es que la soberanía de Dios, conversaba con mi esposa poco antes de venirnos al culto y le decía, sabes que no es que yo quiera darle un realce mayor a la soberanía o que piense que la soberanía es un atributo más importante, porque todas las virtudes de Dios, todos sus atributos son completamente importantes. No hay ningún atributo que sobrepase al otro, porque no es que Dios contenga un atributo, sino que Dios es sus atributos. Él es santo, Él es amor, Él es justicia. No es que Él tenga justicia. Entonces es importante que comprendamos eso, que la soberanía, no estoy dedicando más tiempo porque creo que la soberanía es un atributo más importante. Le estoy dedicando más tiempo y creo que no vamos a terminar hoy para anticiparles eso, porque creo que la soberanía de Dios es el atributo que le da paso a los demás atributos. Cuando nosotros no comprendemos la soberanía bíblicamente y no llegamos nosotros a sumergirnos en que el Dios que se nos ha revelado y el Dios que obra en nuestra vida es absolutamente soberano, difícilmente vamos a poder comprender y maravillarnos por los demás brillos que Dios tiene. Por eso le estoy dedicando más tiempo, no es porque piense que es más importante. No lo creo de esa manera, pero creo que la comprensión de la soberanía de Dios nos va a dar la pasada o el acceso a todo lo que es Dios, inclusive a lo que estamos estudiando de las doctrinas de la gracia los días sábados. Eso nos va a dar una mejor comprensión y vamos a ver y nos vamos a posicionar de una manera correcta en nuestra comprensión de quién es Dios. La soberanía de Dios nos va a alumbrar muchas cosas que muchas veces no comprendemos, pero la palabra, si bien, como nuestro hermano decía, no va a tener la respuesta a todas nuestras interrogantes humanas, pero sin embargo la palabra nos va a evidenciar todo lo que es necesario que nosotros conozcamos para que nos postremos delante de Él y podamos agradecer todo lo que nosotros podamos ver, tener y algún día acceder, porque todo proviene de Él. Hoy día conversaba en la mañana con mi sobrino, Amaro, en un momento que Dios me permitió, y empezamos a hablar del Señor y empezamos a hablar algunas cosas de la iglesia y vi que el tema estaba bueno y dije, ¿cómo lo hago? Vamos a ir a la casa, se va a querer bajar. Le dije, acompáñame a poner combustible. Se me ocurrió que así podíamos demorarnos un poco más y dije, justo mi esposa quedó con la tarjeta y gracias a Dios andaba trayendo algo de efectivo y pude colocar combustible y seguimos conversando. Y una de las cosas que hablábamos, porque a él le gusta mucho leer, conoce muchos temas científicos, conoce mucho tema de la historia, y empezamos a hablar de eso y a él le interesa mucho conocer el tema de la historia, y sin embargo, para resumir un poco, conversábamos respecto de que la historia avala que Jesús existió. El Jesús histórico es innegable. Muchas de las cosas que podemos nosotros conocer, o inclusive la ciencia no niega en realidad en su totalidad de que hay una existencia de un Dios, pero a él le gusta esa parte histórica y empezamos a conversar de la iglesia en el primer siglo. Él me decía cómo era la iglesia al principio, qué pasaba. No me estoy desviando de la introducción de lo que vamos a ver, pero sin embargo llegamos a la conclusión de que la Biblia es certera en tiempos, en reyes, en ciudades, y la verdad es que la unidad de la escritura es algo incomparable. Y yo le decía, y él mismo después me decía, es verdad, tío, de verdad que yo he escuchado a muchos, inclusive profesores, que niegan la existencia de Dios, pero sin embargo aseguran que Jesús existió, que no tienen cómo negarlo. Yo le dije, es que hay un problema con eso. ¿Cuál es el problema? Me dijo, es que a ellos les conviene aceptar al Jesús histórico, pero no les conviene aceptar al Jesús bíblico. Porque si aceptan al Jesús bíblico, tienen que obedecerle, tienen que seguirle. El Jesús bíblico es Señor de todo. Entonces ese es el gran problema. Y me quedaba mirando y me decía, tiene toda la razón. De verdad que es conveniente aceptar al Jesús histórico, porque el Jesús histórico fue un carpintero que existió en cierto tiempo, parece que dio algunas enseñanzas, pero el Jesús bíblico dice que toda autoridad le fue dada, tanto en los cielos como en la tierra, y Él da órdenes. Él es soberano, por lo tanto al hombre no le conviene aceptar al Jesús bíblico, pero le damos gracias al Señor que Él intervino en nuestro corazón y no solamente creemos en un Jesús histórico, creemos en el Jesús bíblico, al Jesús que nos revela las Sagradas Escrituras, que Él es el Señor de todo. Y a quien le rendimos adoración y quién fue el medio de nuestra expiación, quién fue el sacrificio
por nuestros pecados. Por lo tanto, hasta ahí quedó la conversación y finalmente le dije, si quieres seguir conociendo, nos congregamos los miércoles, los viernes, los domingos, y no creo que te sientas incómodo porque conoces a todos los que nos congregamos ahí. Me dijo, hoy sí, tío, de verdad que hay muchas cosas y creo que voy a ir, pero justo se iban al yeuyeo con la familia ya disfrutando los últimos días. Así que le dije, cuando vuelvas, te vamos a estar esperando. Pero sin embargo, hermanos míos, de verdad que había anhelado conversar con él, pero llegamos a eso. Y como una vez más el tema de la soberanía venía a mi corazón y me daba cuenta que la soberanía es un tema crucial dentro del cristianismo. Es un tema crucial y como bien decía nuestro hermano Cristóbal, es lo que le choca inclusive al pueblo cristiano. La soberanía de Dios, muchos pueden decir Dios es soberano, pero cuando empezamos a introducirnos, la verdad es que la soberanía no va a ser agradable, inclusive al pueblo cristiano, sobre todo tocante a lo que es la salvación, como bien era mencionado, ¿cierto?, en la coordinación. Y es por eso que, a modo de un poquito de resumen, antes de que podamos tomar el tema de hoy día, una de las cosas que mencionaba era que en qué consistía la soberanía de Dios. Al mismo tiempo también nosotros dijimos de que la soberanía absoluta de Dios es la única base válida para la fe cristiana. Y es por eso que es muy importante que nosotros entendamos el porqué de lo extenso de este estudio. Inclusive, yo creo que no vamos a alcanzar ni siquiera en otro. Yo creo que lo más probable es que queden 2 estudios más referente a la soberanía y cuando terminemos de estudiarlo, yo creo que van a comprender, inclusive van a quedar con más anhelos de ustedes personalmente seguir indagando en la soberanía de Dios, porque intenté hacerlo más breve, pero de verdad que es imposible. Es imposible porque comprender que Dios es soberano nos va a dar el paso para la comprensión mayor de los demás atributos y negar la soberanía es negar otros atributos también de Dios, porque están todos entrelazados sus atributos. Dios no es soberano y deja de ser justo, Dios no es soberano y deja de ser santo. Eso no ocurre. Dios cuando aplica justicia es completamente santo, es completamente justo, es completamente amor, completamente misericordia. Ninguno de sus atributos se ve disminuido. Porque Dios no es un todo complementado por porcentajes de sus atributos. Dios es un todo en todo. Dios es todo en cada uno de sus atributos. No es un poco de una cosa y un poco de otra y eso conforma a Dios. No es como nosotros que tenemos 2 brazos, 2 piernas y eso nos complementa a nosotros. Dios no es así. Por eso me encantó cuando publicaron el atributo de la simplicidad de Dios. Él es simple, no que sea de fácil comprensión. Él es simple, que Él no está compuesto. Eso es extraordinario, hermano. Solamente Dios es simple. Así que vamos a darle lectura una vez más al texto que teníamos, ¿cierto?, dentro de lo que fue el tema el miércoles antes pasado, que está en Daniel, capítulo 4, versículo 34 al versículo 37. Daniel, capítulo 4, versículo 34 al 37, y le damos lectura a la palabra de nuestro Dios. Nos ponemos en pie, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y dice así: Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí. Y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas, y sus caminos justos, y Él puede humillar a los que andan con soberbia. Vamos a orar. Padre eterno, una vez más, Señor, inclinamos nuestros rostros. Si bien nuestro hermano, Dios mío, en su oración de inicio incluía, Señor, este tiempo que estaríamos expuestos a tu palabra, Señor, rogamos una vez más porque reconocemos nuestra dependencia de usted. Clamamos a ti, oh Padre bueno, porque sabemos que solamente usted
Dios mío, es el único que puede hacer efectiva esta palabra en nuestro corazón. Señor, esta palabra será, Señor, sin duda oída por nuestros oídos, Señor, pero creemos que la eficacia de ella solamente es posible mediante la obra de tu Santo Espíritu. Por eso, Espíritu Santo, obra en nuestro corazón. Permítenos ser hombres y mujeres, Señor, que amemos tu palabra, que esta palabra encienda nuestro corazón, que esta palabra nos lleve a vivir conforme a tu voluntad, que esta palabra, Señor, nos lleve a alumbrar y a sazonar, Dios mío, en este mundo que está sumergido en oscuridad, Señor, porque tu palabra es viva, tu palabra es eficaz, tu palabra es más cortante que espada de dos filos, Señor, y penetra hasta partir el alma y aún discierne las intenciones del corazón. Bendita es tu palabra, Señor. Por eso te rogamos que esta palabra, Señor, profundice en nuestra alma y, Señor, redarguya todo en nosotros lo que aún no se conforma a tu voluntad. Permítenos comprender la importancia de que hemos creído en un Dios absolutamente soberano. Permítenos, Señor, humillarnos delante de ti como es debido y adorarte porque solamente tú eres digno, porque tú creaste todas las cosas, Señor. Gracias por este tiempo precioso y por tu palabra que está en medio nuestro en esta hora. Señor, todo esto se lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Pueden tomar su asiento. Voy a hacer un breve resumen para que podamos un poco, ¿cierto?, compenetrarnos en lo que es este tema de la soberanía de Dios. Voy a ir más o menos rápido, solamente para que podamos tener nuevamente la idea de lo que hablamos el miércoles antes pasado. Pero como bien les decía, que la doctrina de la soberanía de Dios es la doctrina más rechazada por el mundo. Y no solamente por el mundo, sino que también es rechazada directamente por quienes profesan ser cristianos. Y eso tiene que ver directamente con el orgullo humano que aborrece la idea de que Dios gobierne todo. El orgullo humano aborrece la idea de que Dios controle todo y que Dios ordene todo. Y nosotros conocemos por la Escritura que la mente carnal está declarada en enemistad contra Dios. Y por lo tanto no puede comprender la enseñanza bíblica de que todo lo que existe es debido a los decretos divinos de Dios. Y que nada existe por casualidad, y por sobre todas las cosas, lo que más rechaza la mente humana, que está enemistada con Dios, y no solamente la mente que está enemistada con Dios, sino muchos cristianos profesantes verdaderos, rechazan la idea de que Dios es absolutamente soberano, incluyendo la salvación. Y ahí es el tema más complejo. Una de las cosas que me causaba mucha gracia es que escuchaba hace mucho tiempo una exposición de R.C. Sproul, donde él mencionaba que en Estados Unidos una de las cosas que normalmente se dice que cuando se juntan para poder conversar es que no se converse de política ni se converse de religión. Y él decía, pero lo que siempre sucede es que en cualquier conversación se termina hablando de política o de religión. Aunque es lo que no se debe hacer, finalmente se termina hablando de política o religión. Y creo que eso no solamente pasa en Estados Unidos, creo que también en nuestra cultura pasa. Y las conversaciones son o de política o de religión. Y él decía que cuando normalmente se termina hablando de religión, al final de cuentas el tema neurálgico de esas conversaciones es nada más y nada menos que la predestinación. Y en cuanto a la predestinación es donde tiene que ver directamente esta doctrina de que Dios es completamente soberano, no solamente en algunas cosas, no solamente en lo que nuestro intelecto humano puede llegar a comprender, sino que aún las cosas difíciles de entender, eso no desacredita la soberanía de Dios. Que nosotros no entendamos algo no significa que no es una realidad. Ningún hombre puede entender a plenitud que Dios sea uno en esencia y tres en personas. Eso es algo que nadie puede llegar a comprender en su plenitud, pero sin embargo no podemos negar de que Dios es uno y al mismo tiempo tampoco podemos negar que Él es tres. Es algo que la palabra enseña con mucha claridad. Por lo tanto, que Dios sea completamente soberano en todos los aspectos, que yo no lo entienda, eso no da pie para que podamos negar una doctrina tan claramente enseñada en las Escrituras, pero que lamentablemente es tan rechazada inclusive en el ámbito cristiano. Y nosotros dijimos que la soberanía absoluta de Dios consiste en que toda la realidad es producto de los decretos divinos
antes de la fundación del mundo. Lo que sucede no es un acto que Dios realiza ahora. No es que Dios depende de ver algo para poder llevar a cabo otra cosa. Dios no es un Dios reactivo. En la eternidad pasada, Dios decretó en un solo instante todo lo que iba a suceder, ya sea de manera activa o ya sea de manera pasiva, ya sea que Dios mismo lo realiza o que Dios permite que suceda, porque la soberanía de Dios no se limita solamente a lo que Dios hace activamente, sino que la soberanía de Dios también involucra lo que Dios permite pasivamente, porque Él podría no permitirlo. Él podría intervenir, pero cuando no interviene, ¿significa que Dios no tiene poder para hacerlo? No, significa que en su soberanía determinó no intervenir. Por lo tanto, hermanos míos, esto quiere decir que Dios está en control de todo lo que pasa, sea bueno o sea malo. Y ahí es donde está el texto de Romanos 8:28, donde nosotros leemos que sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Cuando dice todas las cosas, eso está denotando de que Dios está al control de todo, lo bueno y lo malo. Por tanto, sea bueno o malo ante nuestros ojos, todas las cosas Dios las permite o las hace para nuestro beneficio. No hay nada que sea hecho porque sí, ni tampoco hay nada que Dios permita que suceda o que Él haga para nuestra destrucción. Siempre es para nuestro beneficio, siempre es para nuestro crecimiento, siempre es para nuestra edificación. Hermanos, y eso es algo de verdad glorioso, porque si hay algo que Jesús dijo, que hasta ahora mi Padre trabaja y yo trabajo. Y sabe para lo que el Padre trabaja y para lo que el Hijo trabaja es para el crecimiento de su pueblo. Es para la edificación de los miembros de su iglesia. Y eso es glorioso saber que nuestro Dios no para de trabajar para nuestro beneficio, para nuestro crecimiento. Eso es algo extraordinario. Y como bien enfatizaba nuestro hermano Cristóbal, que me gustó mucho que él también lo enfatizara en su coordinación, es que a pesar de que Dios siempre está al control de todo, sea bueno, sea malo, Dios nunca es la causa de la maldad. Nunca, absolutamente nunca, ni tampoco Él es el autor del pecado, ni tampoco Dios se goza del sufrimiento de sus criaturas. Porque el día que usted comparta con algunas personas referente a la soberanía de Dios, desde esta perspectiva le van a decir parece que Dios se goza del sufrimiento, porque Él es el que lo provoca. Por lo tanto, parece que Dios disfruta de eso. No, Dios no es la causa de la maldad, Dios no es el autor del pecado, ni tampoco se goza en los sufrimientos de sus criaturas, sino que todo lo que pasa forma parte de un plan divino. Nada pasa porque sí, sino que todo pasa porque inevitablemente dará la gloria a Dios. Todo Dios lo hace para su gloria. Y una de las cosas más importantes que mencionábamos el día que dimos este primer tema es que la soberanía absoluta de Dios es la única base válida para la fe cristiana. ¿Y por qué la soberanía de Dios es la única base sólida? Por eso les decía que es como el atributo que le da acceso a poder conocer todos los demás brillos del Señor. Porque me encanta cómo lo dice John MacArthur, cuando él habla de que la palabra dice el fruto del Espíritu, no los frutos. Él está diciendo que cuando es el Espíritu es como un diamante. Y el diamante si bien es uno solo, pero tiene brillos por diferentes partes. Dice que así es el Espíritu, así es Dios. Es uno, pero tiene diferentes brillos. Y los atributos de Dios no son más que brillos de su naturaleza, brillos de su esencia. Nuestro Dios brilla por todas partes. Pero sin embargo creo a manera personal que la soberanía de Dios es como la puerta de acceso para que veamos y comprendamos de mejor manera los demás brillos que Dios tiene en sus atributos. ¿Y por qué la soberanía de Dios es la base para la fe cristiana? Primero dijimos porque solo un Dios soberano puede garantizar sus promesas. Si Dios no fuera soberano, si Dios no controla todo, no podemos confiar en Él. Y mucho menos podemos confiar en Él para la salvación, porque quizás pueda darse algo en el camino que impida que Dios nos salve. Si Dios no controla todo, nada está seguro, hermanos. Nada, absolutamente nada está seguro. Y no sería lógico confiar en un Dios que no controla todo. En vez de que fuera algo bueno, sería algo necio confiar en un Dios que no controla todo. Segundo, dijimos que si Dios no fuera soberano, sería imposible sacar enseñanzas espirituales
de los eventos de nuestra vida. Y es precisamente el ejemplo que les daba de lo que le ocurrió a Juan Carlos, un hermano en la fe, donde claramente él puede ver que pasó un momento muy malo, muy crítico, parece que la muerte se lo llevaba, pero sin embargo él sacó una lección extraordinaria y él se dio cuenta que Dios no hace nada al azar. Y creo que es algo que todos deberíamos entender. Y es por eso que si Dios no fuera soberano, sería imposible sacar enseñanzas de todas las cosas que ocurren en nuestra vida. ¿Por qué? Porque sería imposible saber si Dios nos está enseñando algo o simplemente son meras casualidades. Que Dios sea soberano arranca de la mente y del corazón de los hombres que lo que ocurrió fue una casualidad. Nada es casualidad. Todos son lecciones, enseñanzas que Dios nos está dando por medio de los eventos que nos ocurren. Eso solamente es posible cuando comprendemos de que Dios es completamente soberano. Tercero, la soberanía de Dios es la única base para darle gloria. ¿Por qué? Porque ¿por qué darle gloria a alguien que no es el autor de todo? ¿Por qué darle gloria al que no gobierna todo? Solamente a un Dios soberano le podemos dar gloria. Por eso el libro de Apocalipsis dice que solamente Él es digno porque Él creó todas las cosas. Él es el que las crea, Él es el que las sustenta. No solamente Él las hace, sino también nosotros conocemos que además del atributo de soberanía, Él es un Dios de aceidad. Él es el único que existe por sí mismo, que tiene vida por sí mismo y le da vida a todo lo demás que existe. Solamente lo que existe vive y puede alumbrar por causa de que Dios vive. Y eso está escrito, por causa de que yo vivo, ustedes también viven. Si Dios se apagara, todo se apagaría con Él. Si alguno de nosotros se apaga, Dios sigue encendido. Dios sigue alumbrando porque Él es aceidad. Entonces solamente un Dios soberano es digno de darle gloria. Cuarto, dijimos que es la única base para la oración. ¿Por qué orar a un Dios que no es soberano? ¿Por qué doblar nuestras rodillas e inclinar nuestra vida a un Dios que no tiene el control de todo? Un Dios que no puede asegurar o que no puede contestarnos porque hay impedimentos para que Él pueda traer respuestas a nuestra vida. ¿En realidad sería algo bueno orar a un Dios que no es soberano? ¿A un Dios que no tiene la capacidad de asegurar lo que Él ha dicho? Por lo tanto, la soberanía de Dios debería cambiar nuestras oraciones. Al momento que oramos, no estamos probando suerte. Al momento que oramos, estamos orando ante un Dios que puede hacer todo porque gobierna todo, ordena todo y controla todo. Y la palabra soberano dijimos que no puede ser limitada en absolutamente nada. Al mismo tiempo de que es la base de la fe cristiana, también nosotros dijimos de que la soberanía de Dios está basada o fundamentada. Y mencionamos, creo que alcanzamos a mencionar dos aspectos y leímos el tercer fundamento, pero no lo abordamos. Por lo tanto, nosotros dijimos que los fundamentos de esta doctrina, primero, son los atributos divinos de la omnisciencia y la omnipresencia. También dijimos la voluntad inmutable de Dios. Y mencionamos la realidad es producto de los decretos divinos. Y el cuarto, que Dios es dueño de todo y por lo tanto lo controla. Alcanzamos a ver los atributos divinos de la omnipresencia y omnipotencia, la voluntad inmutable de Dios, y solamente alcanzamos a ver que la realidad es producto de los decretos divinos. Alcanzamos a leer un texto bíblico, pero no lo abordamos. Y creo que hoy día vamos a alcanzar a ver solamente ese tercer punto. Pero de los atributos de la omnisciencia y la omnipotencia, dijimos primero que la Biblia enseña que Dios es omnisciente. Y cuando decimos que Dios es omnisciente, decimos de que Dios lo sabe completamente todo. Eso significa que Dios es omnisciente, y citamos Isaías 46, 9 y 10, cuando dice: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Por lo tanto, nosotros sabemos por la Escritura de que Dios es omnisciente. También omnipotente, que quiere decir que Él es todopoderoso.
Dios no es poderoso, no tiene mucho poder, Él es todopoderoso. Como lo dice Apocalipsis 19:6, porque el Señor nuestro Dios todopoderoso reina. O como lo dice Apocalipsis 1, versículo 8, cuando dice que Él es el alfa, Él es la omega, Él es el principio, Él es el fin, Él el que es y el que era y el que ha de venir, el todopoderoso. Por lo tanto, una negación de la soberanía de Dios equivale a poder anular uno de estos atributos. Por eso es importante que conozcamos la soberanía, porque la omnisciencia y la omnipotencia de Dios están muy relacionados con su soberanía, a pesar de que todos los atributos están relacionados entre sí. Sin embargo, cuando negamos la soberanía o decimos Dios es soberano, pero significa que queremos explicar que a lo mejor en algunos aspectos no, hermanos, Dios es soberano y listo. Dios no es soberano y pero. No hay un pero para su soberanía. Él es soberano, Él hace como quiere, gobierna todo y controla absolutamente todo. Y ahí nosotros dimos un ejemplo. Y el ejemplo que dimos es que supongamos que algo que Dios no hubiera ordenado sucediera. Dios no ordena algo y sucede. Tendría que ser por una de dos razones. Y una de las razones es que Él no sabía que iba a suceder. O la otra razón es que le faltó poder para impedirlo. Pero sin embargo, si Dios no sabía que algo iba a suceder, estamos negando que Él es omnisciente. Y por segundo, si a Él le faltó poder para impedir algo, estamos negando que Él es omnipotente. Entonces, la existencia de estos dos atributos confirma que es totalmente imposible de que a Dios se le pase algo, de que algo ocurra sin el permiso divino. Nunca va a suceder algo que Dios no haya decretado, jamás. Porque Dios es omnisciente, lo sabe todo, y Dios es omnipotente. Él tiene todo el poder para que algo suceda o para evitar que eso suceda. También dijimos de la voluntad inmutable de Dios. ¿Por qué lo mencioné aparte de estos atributos? Porque quizás no se está mencionando la inmutabilidad de Dios directamente como su atributo del ser, sino de su voluntad inmutable, de que Dios no cambia. Al decir que es inmutable significa que no hay cambio, que no hay variación, no hay mudanza, y eso lo dice Santiago 1, versículo 17. Que en Él no hay variación, en Él no hay ningún tipo de mudanza. Y al mismo tiempo también esta palabra se encuentra en Hebreos capítulo 6, versículo 17 al 19, cuando dice: por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Por lo tanto, la palabra inmutable es algo que figura en las Escrituras. Y para entender este concepto dijimos que hay que distinguir entre dos aspectos de la voluntad divina. Primero, la voluntad de mandamientos y segundo, su voluntad de propósitos. Porque hay voluntad de mandamientos como los 10 mandamientos donde Dios ordena que se obedezcan, pero sin embargo existe la posibilidad de que el hombre no los obedezca. Pero sin embargo está la voluntad de propósitos, que son los decretos divinos, donde no existe ninguna posibilidad de que lo que Dios decretó no acontezca. Por lo tanto, es muy importante que nosotros entendamos la diferencia entre la voluntad de Dios expresada en mandamientos y de su voluntad de propósitos. Y dimos un ejemplo ese día respecto al tema de la predicación del Evangelio, pero sin embargo creo que también puede haber un ejemplo muy claro. ¿Qué pasa si Dios dijera que Él da una orden de que nadie contamine un río? ¿Qué pasa si estamos nosotros en un río y yo les pregunto, ¿ven ese río? Sí. Yo mando que nadie lo contamine. ¿Sería posible que alguien lo contamine? Sí. Porque es un mandato. Es una orden que Dios está dando, pero es un mandamiento, y el mandamiento es posible que alguien no lo obedezca. Como los 10 mandamientos, Dios ordena que los hombres lo obedezcan, pero sin embargo todos los desobedecemos. Pero sin embargo, si Dios dijera que Él decreta soberanamente que ese río no sea contaminado, ¿sería posible que alguien lo contaminara? No. Nada, no hay ninguna fuerza humana, ni el mismo diablo que pueda ir en contra de los decretos de Dios. Nada puede ir en contra de lo que Dios ya
ha establecido. Si no fuera por su voluntad de mandamientos, al hombre no le sería permitido pecar, y si no fuera por su voluntad de propósitos, no tendríamos confianza de que Dios pueda cumplir sus promesas. Es a través de los mandamientos de Dios que el hombre puede pecar porque Dios se lo permite, y al mismo tiempo es a través de su voluntad expresada en sus decretos divinos que tenemos la esperanza y tenemos la certeza de que Dios va a cumplir todo lo que Él ha dicho. Y también dijimos algo muy importante, que si no distinguimos entre estos dos aspectos de la voluntad de Dios, nos vamos a enfrentar a un desastre teológico. No vamos a comprender en realidad qué es lo que significa que Dios es absolutamente soberano y que todo lo que Él ha decretado en la eternidad pasada se cumplirá. Y que no hay ninguna fuerza que pueda evitar que esto se cumpla. Y también dijimos que esta voluntad de propósitos también se expresa en las Escrituras con diferentes términos, como por ejemplo, aparece en la palabra como consejos. Y eso, por ejemplo, Isaías 46:10, cuando dice, mi consejo permanecerá, y haré todo lo que quiero. O Hebreos 6:17 al 18, por lo cual queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, el cual es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Y también esto aparece con la palabra propósitos. Efesios 1, versículo 11, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Y muchos textos, hermanos, hablan de la voluntad de Dios de una manera tan clara que no queda duda absoluta sobre el consejo de inmutabilidad. Y es lo que nosotros leíamos en el texto base, sobre todo en el versículo 35. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga qué haces. Es como contaba nuestro hermano Cristóbal, nosotros le podemos decir a alguien, cuidado, ahí no puedes hacer eso, o qué estás haciendo. ¿Habrá alguien que le pegue en la mano a Dios y le diga qué estás haciendo? ¿Será eso posible? Lamentablemente eso pasa por la mente del ser humano cuando pone en duda la soberanía absoluta de Dios. Piensan que en realidad pueden pegarle la mano y decirle, no, eso no, Señor, eso no está permitido que tú lo hagas. Pero sin embargo no es lo que nos enseña la Escritura. La Escritura nos enseña en Isaías 14:27, porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado. ¿Y quién lo impedirá? Y su mano extendida, ¿quién la hará retroceder? Eso es extraordinario, hermano. Dios ha determinado algo y nadie lo impedirá. Si su mano se ha extendido, nadie la hará retroceder. Y entonces es por medio de la doctrina de la inmutabilidad de propósitos que nosotros podemos ver con más claridad la soberanía de Dios. Porque Dios no podría cumplir sus promesas si permitiera que su voluntad de propósitos cambie. ¿Qué ocurriría si su voluntad de propósitos cambiara? ¿Qué pasaría si Dios no es capaz de cumplir lo que Él ha dicho? Porque depende de situaciones. Dios no depende absolutamente de nada. Si Dios dependiera de algo externo de Él, de verdad que estamos en conflictos. Estamos en problemas, porque ya no podemos confiar totalmente en Él, porque hay cosas que Él pierde de control. Hay cosas que Él no sabe que van a suceder. Entonces no podríamos confiar. Pero la Biblia no da espacio para eso. Él gobierna todo. Él ordena todo, Él controla todo. Y eso debería ser el mayor consuelo de todo verdadero creyente. Porque en Dios, en realidad, nuestra confianza debería ser absoluta. Y el tercer fundamento, que fue lo último que dijimos en este estudio anterior, fue acerca de los decretos divinos. Que la realidad es debido a los decretos divinos. Y citamos Salmos capítulo 33, versículo 9, que es un versículo extraordinario, porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Es así de simple, hermanos. Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió.
Por lo tanto, el tercer fundamento de la soberanía de Dios contesta a una pregunta que creo que muchas veces nosotros nos hemos hecho y que muchas personas se han hecho. ¿De dónde proviene la realidad? ¿Qué es lo que provoca o produce la realidad que nosotros estamos viviendo? Y la verdad es que la Biblia tiene la respuesta a esto, porque según la Biblia, toda realidad es producto de los decretos divinos que Dios ha realizado antes de la fundación del mundo. Hebreos capítulo 11, versículo 3 dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. ¿Qué decía el salmo anterior? Él dijo y fue hecho, ¿cierto? Él mandó y existió. Por lo tanto, la Biblia atribuye que la realidad del universo se debe a Dios. Fue mediante su palabra que todo fue hecho. Apocalipsis capítulo 4, versículo 11 dice: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Hermanos, esta afirmación es determinante porque todas las cosas deben su existencia a la voluntad de Dios. Sin la voluntad de Dios nada existiría. Por lo tanto, la realidad se debe totalmente a Dios. Inclusive, cuando nosotros nos convertimos en buenos lectores de la palabra y volcamos nuestra mirada en el Nuevo Testamento, sobre todo en los Evangelios, nos vamos a encontrar con algo similar a esto. Esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Esto sucedió para que se cumpliese lo que estaba escrito. Por lo tanto, eso nos hace entrever que toda realidad recae en Dios. Todo existe, todo sucede por la voluntad de Dios. Y esto no significa de que solamente el profeta habló de un evento, sino que dice que el profeta habló de algo que iba a suceder. No es simplemente que está previendo lo que va a suceder, sino que está hablando de algo que Dios va a hacer que suceda. Y eso es lo que nosotros debemos tener en mente. Normalmente las personas que están involucradas en el cumplimiento de las profecías ni siquiera sabían que estaban siendo personas que estaban dando cumplimiento a las cosas que Dios había anunciado antes. De verdad que es algo que nosotros debemos maravillarnos cuando vemos que hay profecías hechas 700 años antes, 1000 años antes, y llega el momento de su cumplimiento y las personas que están ahí ni siquiera saben que están siendo esas personas que están dando cumplimiento a lo que Dios había hablado por medio de los profetas. Y esto, hermanos míos, lo podemos ver en el principio básico de la soberanía de Dios, que la realidad es producto de la voluntad de Dios. La realidad no existe porque sí. La realidad es el producto de la voluntad de Dios. Y si bien una profecía fue simplemente una declaración de esa voluntad, la realidad sigue a lo que Dios manda. No es que primero es la realidad y Dios es reactivo. No, la realidad sigue a lo que Dios manda. Dios manda y luego eso es real. Si Dios no manda, nada sería real. Si Dios no hablara, nada vendría a la existencia. Por lo tanto, es importante que nosotros entendamos que en los tiempos antiguos, cuando Dios habló por medio de los profetas, no es simplemente que Dios miró hacia adelante o que los profetas previeron algo que iba a suceder, sino que Dios habló mediante ellos acerca de un acontecimiento que Dios mismo se encargaría que sucediera. Ese acontecimiento no simplemente fue previsto, sino que fue anunciado por Dios. No es una profecía que pronostica un evento, sino que es una profecía que anuncia un evento seguro que Dios hará. Y eso es lo que nos da a entender acerca de esta soberanía. Y creo que la Biblia, hermanos míos, es muy enfática en esto. Por ejemplo, vemos a Jesús que mandó a sus discípulos a buscar a cierto asno atado en una aldea. ¿Se acuerdan de eso? Él mandó a los discípulos a buscar un asno que estaba atado en una aldea. Y seguramente los dueños ni siquiera sabían de la profecía.
una profecía que estaba dicha por el profeta Zacarías acerca de la entrada triunfal de Cristo en Jerusalén. Pero sin embargo, todo el acontecimiento tiene las marcas de la soberanía de Dios. Ellos no sabían que era el cumplimiento de la profecía, pero sin embargo esa profecía estaba llegando a su cumplimiento. No era una simple predicción. Eso quiero que lo entendamos. No era una predicción de que Dios vio que eso iba a suceder. Dios provocó que eso sucediera. Eso sucedió porque era un designio de Dios. Y eso lo vemos en Mateo, capítulo 21, versículo del 1 al 4. Vemos cómo se cumple un designio de Dios. Inclusive en Mateo 26, del 55 al 56, vemos cuando Jesús vino a la multitud para apresar, a Jesús en Getsemaní. ¿Y qué fue lo que él dijo? Él dijo que esto sucedía para que se cumplan las Escrituras. Todo lo que estaba sucediendo era para que se cumplieran las Escrituras. Y Hechos 4:28 dice que todo lo que ocurrió en el arresto y la crucifixión de Jesús sucede para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. O sea, el arresto y la crucifixión de Jesús sucede para que todo lo que tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucedieran. ¿Quién fue el que determinó que sucediera el arresto y crucifixión de Jesús? ¿Fueron los romanos? ¿Fue el pueblo judío? ¿Fue Dios el Padre el que determinó que eso sucediera? Los soldados romanos, dice la Escritura igual, que ellos repartieron los vestidos de Jesús. Y eso también era una profecía. También estaba profetizado que serían repartidos los vestidos de Jesús para cumplir lo dicho por el profeta. Pero ellos ni siquiera estuvieron conscientes de haber cumplido las Escrituras porque ellos eran paganos. Ellos no eran personas entendidas en la Escritura. Entonces, hermanos míos, ¿Dios conoce el futuro? Yo creo que esa es una respuesta clara y enfática y todo creyente debería decir un fuerte amén. Sí, Él conoce el futuro. Pero sin embargo creo que en donde se difiere es cómo Él conoce el futuro. ¿Cuál es la manera en la que Dios conoce el futuro con certeza? Creo que ahí están las mayores diferencias en el pueblo cristiano. ¿Por qué? Porque unos dicen que Dios tiene una facultad divina que le permite ver el futuro para investigar cuáles son los eventos que van a pasar. O sea, algunos dicen que Dios tiene esa facultad, que es un atributo en donde Él puede prever o puede investigar los eventos que van a pasar. Es como si Él tuviera un telescopio, o como algunos teólogos han dicho, es como si Dios mirara por los pasillos del tiempo y Él se puede informar acerca de lo que va a suceder y dependiendo de lo que Él vea, Él idea sus planes. Y a eso se le llama presciencia. Es cuando el texto de Primera de Pedro dice que fuimos elegidos según la presciencia de Dios Padre. Por lo tanto, hay algunos que afirman que Dios tiene esta capacidad de poder ver hacia el futuro y prever lo que va a suceder y de acuerdo a esto Dios determina sus planes, idea sus planes y Dios decreta de acuerdo a lo que Él está viendo. Pero sin embargo, hermanos míos, es algo muy triste pensar de que la mayoría de los cristianos cree esto. Nosotros podríamos pensar que lo que nosotros abrazamos es lo que cree todo el mundo, pero sin embargo no es así. Lo que hoy día nosotros estamos aprendiendo lamentablemente es lo menos abrazado por el mundo cristiano. Lo que mayoritariamente el mundo cristiano abraza es la postura de que Dios tiene esa capacidad divina de prever o de ver el futuro y de acuerdo a lo que Él ve, idear sus planes o decretar ciertas cosas. Pero sin embargo, hermanos míos, a pesar de que la palabra presciencia se encuentra en la Biblia, pero sin embargo interpretarla de esa manera, de una manera tan pasiva, o como que Dios depende de utilizar esa capacidad, de ver el futuro y de acuerdo a lo que Él ve hacer, de verdad que es algo deficiente, que es algo que no nos muestra la realidad de lo que la Biblia enseña. ¿Por qué? Es como dice un teólogo, ¿quién creó el tiempo? ¿Lo creó Dios? ¿O es que el tiempo, o es el tiempo algo que Dios descubrió por casualidad en el transcurso de la eternidad? Entonces Él dice, si Dios creó el tiempo, si Dios creó todo, entonces Dios también creó el tiempo. Entonces Él es el creador del tiempo y también es el creador de todos los eventos que suceden en el transcurso del tiempo.
Eso quiere decir que Dios no es simplemente alguien con una capacidad de ver el futuro y ver qué es lo que va a suceder y de acuerdo a lo que Él vea, Él planifica. O Él toma decisiones en base a lo que Él va a suceder. Por lo tanto, la única opción que nos entrega mayor claridad es el concepto de los decretos divinos. Y es algo que todos nosotros que abrazamos estas doctrinas deberíamos conservar esa palabra en nuestra mente, decretos divinos o decretos soberanos. No es que Dios simplemente prevé, no, Dios es un Dios soberano que decreta divinamente lo que va a suceder. No se basa en lo que Él prevé. Dios conoce el futuro, pero no de una manera como se enseña normalmente, sino que conoce el futuro porque es la realidad producto de su voluntad. El futuro no es algo que Él ve, sino es el producto de su voluntad. Es algo que Él ha creado. Eso es algo que nosotros debemos tener muy en cuenta. La presciencia de Dios es simplemente su propio entendimiento de sus propósitos. No es solamente que Él ve hacia el futuro, sino que es el propio entendimiento de sus propósitos. Y ningún poder, como dijimos antes, ningún poder en el universo puede alterar sus propósitos. Toda la palabra de Dios y la experiencia personal de los creyentes, dice un predicador, son testimonios de la veracidad de los tres principios ya expuestos. Nosotros no podemos negar la soberanía de Dios a la manera que la estamos estudiando, porque negar la soberanía de Dios de esta manera es negar que Él es completamente omnisciente. Negar la soberanía de Dios desde esta perspectiva es negar que Él es todopoderoso. Negar la soberanía de Dios desde esta perspectiva bíblica es negar su voluntad inmutable, que es imposible que Dios cambie. Es imposible que Dios no cumpla. Él habla y existe. Él ordena y eso viene a la realidad. Y que Dios sea soberano, de verdad que es limitado al pensar de que solamente Él planifica o decreta por esa simple capacidad que Él tiene de mirar por los pasillos del futuro y dependiendo de lo que Él ve, Él decreta. No, hermanos, eso no es así. Lo que nosotros vemos como realidad, lo que nosotros vemos en nuestra propia vida es el resultado de su voluntad. Ya sea porque Él lo hizo o ya sea porque Él lo permitió. Ya sea bueno o ya sea malo. Ya sea que lo comprendamos o no lo comprendamos. El hombre, los ángeles y los demonios están limitados a lo que Dios permite hacer. Y una de las cosas que normalmente usted va a escuchar, lamentablemente, sobre todo en el ámbito de la zona en que nosotros vivimos, es que parece que el que tiene el control de todo es Satanás. Parece que el que tuviera el control de todo es Satanás y todo el ejército de demonios que tiene. Pero sin embargo, eso no es lo que enseña la Biblia. El hombre, los ángeles y los demonios están limitados a lo que Dios permite. Todo, absolutamente todo, es obra de Dios, es obra de su voluntad y todo resultará para gloria de Dios. Y quiero que alcancemos a ver un poco del cuarto fundamento de esta enseñanza o de este atributo de la soberanía, de que Dios es dueño de todo. Porque les dije hace un momento de que mayoritariamente las personas de repente pareciera que piensan que Satanás tiene el control de todo y parece que él gobernara todo. Y por ahí escuché un ejemplo donde en un estudio bíblico una mujer preguntó al predicador y le dijo, ¿quién es dueño de la tierra? Le dijo, ¿Dios o Satanás? Y él, asombrado, le pregunta a qué se debe lo que ella le está preguntando. Y ella le dice, con toda la maldad que vemos aquí, parece que es el diablo el que tiene el control de todo. Pero sin embargo, él le dijo, esa es su apreciación. Pero sin embargo, las escrituras jamás dicen de que Satanás es el que tiene el control de todo. No es Satanás, no son sus demonios, no son los ángeles, ni tampoco somos nosotros como hombres. Entonces, ¿qué dicen las escrituras? Y aquí creo que se pone bastante interesante para que nosotros mismos nos convenzamos de que Dios es el único que tiene el control de todo. Éxodo 9:29, la parte B del versículo.
para que sepas que de Jehová es la tierra. Éxodo 19, versículo 5, la parte B, porque mía es toda la tierra. Deuteronomio capítulo 10, versículo 14, he aquí, de Jehová tu Dios son los cielos, y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. ¿De quién es todo? De Dios. Job capítulo 41, versículo 11. Todo lo que hay debajo del cielo es mío. Eso dice Dios. Todo lo que hay debajo del cielo es mío. Primer libro de Crónicas, capítulo 29, versículo 11. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Todo es de Dios. Salmo 89, versículo 11. Tuyos son los cielos, tuya también la tierra, el mundo y su plenitud. Tú lo fundaste. A pesar de que las personas pueden ver de que aparentemente Satanás tiene el gobierno de todo, en la caída de Adán, Dios no perdió nada. Nosotros de repente podemos pensar de que Dios perdió cuando Adán cayó. El único perdedor fue Adán, hermanos. El único perdedor fue Adán y toda su descendencia. Pero de ninguna manera Dios perdió nada. De hecho, un día alguien dijo de que en algún momento nosotros fuimos de Satanás. Y eso no es así. Jesús en un momento dice, tuyos eran y tú me los diste. Siempre fuimos de él. Sin embargo, el pecado nos hizo esclavos de Satanás porque obedecíamos sus mandatos, obedecíamos su voz y no atendíamos la voz de Dios. Pero Cristo es enfático, tuyos eran y tú me los diste. Siempre todo ha sido de Dios, todo debajo del cielo es mío. Y muchas veces nosotros necesitamos de este tipo de cosas que son producidas por la soberanía de Dios, cosa que también le ocurrió a Job. Job, en un momento determinado de su vida, él llega a decir en el capítulo 42, cuando dice, hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que no comprendía. Pero sin embargo, más abajo llega a decir, ahora me arrepiento, ahora me aborrezco, en polvo y ceniza. De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Y eso muestra que en realidad muchas veces, cuando nosotros no comprendemos la soberanía de Dios, nuestro conocimiento de Dios es superficial. Cuando llegamos a conocer y llegamos a basar, a fundamentar y a estructurar toda nuestra fe en un Dios soberano, por primera vez parece que podemos decir juntamente con Job, ahora mis ojos te ven. Y podemos entender que Él gobierna todo y todo bajo el cielo le pertenece y nada se escapa de su control, absolutamente nada. Esto parece como una historia, así como un cuento de hadas. Hermanos, no es un cuento de hadas. No es una fábula, es una realidad. Nuestro Dios es dueño de todo. Él controla todo. Él gobierna todo. Él ordena absolutamente todo. Y también Él ordena todo. La tierra es de Él, la naturaleza es de Él. Y Él también es soberano sobre esa naturaleza. Mateo 10:29 dice, ¿no se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra. ¿Sabe lo que dice? Sin vuestro Padre celestial. Jesús, ¿qué quiere decir? Que el Padre aún está en control de los animales. Hasta el pajarillo más insignificante no puede morir si Dios no lo permite. Y si Dios está al control de la vida de esos pajarillos insignificantes, es igual con nosotros. Y Jesús mismo lo dice, valemos más que esos pajarillos. Por lo tanto, la vida de todo hombre, ¿en las manos de quién está? En las manos de Dios. Es que estoy mal, es que siento que va a pasar esto, hermanos. Nada va a suceder si Dios no lo permite. Nada va a ocurrir sin el permiso divino. Nada va a ocurrir si a Dios no le place que eso suceda así. Es que lo que pasa es que aquí está la muerte segura. Si Dios lo ordenó, así es. Si Dios ordenó que no íbamos a morir en ese momento, no vamos a morir. Porque sus decretos divinos son inmutables. Él es completamente soberano.
Éxodo 16, versículos 12 al 13 dice que Dios trajo codornices a los israelitas. Las codornices iban a un lugar y Dios cambió su dirección y las trajo hacia los israelitas. Daniel 6:22 dice que cuando los leones quizás podían estar hambrientos, el que cerró la boca de los leones, ¿saben qué fue? Fue el Dios de Daniel. No fue Daniel, fue el Dios de Daniel el que cerró la boca de los leones. ¿Sabe lo que dice en Mateo 17:27? Que en un momento, cuando están conversando con Jesús referente a los impuestos, Él le dice que vaya a buscar al primer pez que salga en el mar y que dentro de la boca de ese pez hay una moneda. ¿Saben quién hizo salir al pez a esa orilla? ¿Y quién puso la moneda en la boca del pez? El Dios soberano. Hermanos, es extraordinario, de verdad que parece cuento de hadas, parece una película de ficción, pero sin embargo, Él le dijo a Pedro, ve, y Pedro fue y el pez estaba ahí y la moneda estaba en su boca. Él usó ranas y piojos y mosca para jugar a los egipcios. Él mandó saltamontes contra Israel cuando aplicó disciplina. Él fue el que trajo los animales al arca de Noé. Él le dio a comer a Elías por medio de cuervos. Incluso en las cosas inanimadas Dios mostró su soberanía. Él controló el diluvio en el tiempo de Noé. Mandó tinieblas, granizos y fuego sobre Egipto. Cristo reprendió y calmó la tormenta. Dios hizo que se detuviera el sol a la solicitud de Josué. Nada, absolutamente nada, como dijo un hombre, ni una mosca vuela sin el permiso de Dios. Nada. Por eso, de alguna manera es cierto cuando algunos dicen que ni las hojas de los árboles se mueven si no es por su poder. Eso no lo dice la Biblia, lo dice Quijote de la Mancha, pero sin embargo no está lejos de la realidad, porque en realidad nada se mueve si no es por su poder. Si Él no lo permite, ni una hoja de un árbol se mueve, ni una mosca vuela y ni un zancudo mete ruido. Solamente es porque Dios así se lo permite. Inclusive, que es lo último que vamos a ver, Él gobierna sobre los humanos que gobiernan. Por lo tanto, el gobierno de Dios, la soberanía de Dios está por sobre el gobierno humano y al mismo tiempo sobre la raza humana. Mire lo que dice Hechos 17:26 sobre el gobierno humano. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Qué extraordinario, hermanos. Dios les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Daniel capítulo 4, versículo 17, cuando habla al rey Nabucodonosor y le enseña, ¿cierto?, esta dura lección que solamente Dios es el que pone reyes, Dios es el que quita reyes y Dios puede enaltecer y Dios puede humillar al que Él quiere. Y eso fue lo que leímos nosotros en Daniel 4:35. Y una de las preguntas que nace, y con eso vamos a terminar, es: ¿puede Dios traspasar los límites de la voluntad humana? ¿Será posible que Dios traspase los límites de la voluntad humana? La soberanía de Dios se extiende hasta la misma voluntad y los pensamientos del hombre. Nuestro hermano decía en su coordinación de que la soberanía de Dios y la voluntad del hombre caminan de la mano. Son dos realidades en las cuales difícilmente lo podemos comprender, pero hay una armonía absoluta. Y un versículo es el único que vamos a leer y vamos a dar término, que son Proverbios 21:1, y con eso ustedes van a quedar más o menos con la idea de qué es lo que en realidad dice la Escritura. Proverbios 21:1 dice: como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere lo inclina. Como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere lo inclina. Por lo tanto, si bien la soberanía de Dios se extiende sobre todo, al mismo tiempo el hombre es responsable, pero sin lugar a dudas, a pesar de que el hombre es responsable, el corazón de los hombres está en la mano de Dios. Si Dios puede cambiar el curso de un río, ¿será posible que Dios cambie el curso de un corazón de un hombre? Dios puede cambiar absolutamente todo, porque Él es completamente soberano. Él es absolutamente soberano. Por eso, hermanos míos, Él ha prefijado un tiempo, Él ha prefijado un orden, y no solamente porque Él lo prevé,
sino que todo lo que nuestros ojos ven y todo lo que sucede en este mundo es porque el Dios absolutamente soberano así lo ha determinado. Él dijo y así fue. Él determinó y nadie evitará que suceda como Dios lo ha dicho. Si hay un árbol plantado y Dios ha decretado que nadie corte ese árbol, hermanos, ese árbol nadie lo va a cortar. Y si Dios ha dicho que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo, no habrá hombre ni diablo que pueda imponerse, que pueda evitar que Dios cumpla lo que Él prometió, porque Él determinó salvarnos y nada podrá evitar que Dios llegue a su cumplimiento. Así que el Dios de paz nos bendiga, que Él permita en su gracia y con su Espíritu Santo que podamos haber comprendido lo que hoy día alcanzamos a ver. Creo que con lo que avanzamos hoy día tenía poca fe de que avanzáramos tanto, pero sin embargo creo que lo más probable es que alcancemos a terminar en la próxima exposición referente al estudio de la soberanía. Espero que todo lo que hemos visto resulte en que nuestra visión de Dios pueda ir cambiando y que podamos apreciar en realidad de que el Dios soberano, el que gobierna todo, es el que el Señor de todo nos haya llamado.